Soy la profesora Cristina Mosco Alfonso y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de primer grado de secundaria. También es un placer para mí estar con todos ustedes. Mi nombre es Marisol Salgado Mendoza. Antes de iniciar, les recuerdo que deben seguir cuidándose, lavándose frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando cubrebocas adecuadamente, de forma que cubra nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Nuestra sesión lleva por título Seleccionar, Investigar, Escribir y Compartir. Nos concentraremos en el aprendizaje esperado. Escribe una monografía. Con esto, nuestro propósito es preparar monografías. Eso suena interesante, profesora, pues esto les permitirá a nuestras alumnas y alumnos obtener un mejor resultado al momento de elaborar monografías. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar sus notas. También podrá ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto de lengua materna y revisar sus apuntes. Fíjate, maestra, hace poco inicié un proyecto de investigación para mis estudios en el doctorado. Te felicito, maestra. Me imagino que fue un poco complicado iniciarla. A mí se me dificulta hacer investigación desde el inicio, es decir, desde la elección del tema. Efectivamente, maestra. Al inicio me costó trabajo, pero una vez que tuve claro lo que quería investigar, se me facilitaron las cosas. La investigación puede parecer una tarea que es propia de cierto grupo de personas o solo para ámbitos formales. Sin embargo, todos la podemos hacer incluso si no somos expertos en el tema. Nuestra naturaleza innata de ser curiosos posibilita la habilidad de adquirir conocimientos mediante la investigación. A ustedes, alumnas y alumnos, ¿sobre qué tema les gustaría investigar? ¿Cómo elegirían uno? Recuerden que es importante que el tema les sea de interés para que encuentren gusto por la investigación. A lo largo de la sesión se irán respondiendo estas preguntas. Fíjate, profesora Marisol, que hace poco uno de mis alumnos me preguntaba cómo podía elegir el tema para la investigación que plasmaría en una monografía, ya que él imaginaba que el tema siempre tenía que ser dado por nosotros como profesores. Efectivamente, la profesora o profesor en ocasiones puede asignar uno y esto no quiere decir que no podamos hacer la investigación con gusto. Sin embargo, siempre es mejor que encontremos interés por descubrir cosas nuevas de temas diversos. Para elegir un tema, lo primero que se debe preguntar es: ¿qué me interesa saber? ¿Qué quiero descubrir? ¿Por qué me interesaría investigarlo? Es decir, a quién se tiene que preguntar primero es a uno mismo lo que se quiere y por qué. Y cuéntame, ¿cómo te fue con tu alumno? Al hacerle las preguntas anteriores, decidió que le interesaba el tema del megalodón, específicamente los descubrimientos relacionados con este espécimen. Decidió investigarlo porque siempre le ha gustado la vida en el mar y sobre todo los animales prehistóricos. Como lo acaban de ver, de esta manera el alumno de la profesora Cristina eligió el tema de interés. Pero hay varios aspectos que podría investigar, por ejemplo, ¿qué comían y por qué se extinguieron? Por eso, el siguiente paso será delimitar su tema. Para ello, deberá definir qué le interesa investigar de manera específica. Con ello, está dejando fuera toda la demás información que puede encontrar sobre el tema, que me imagino es extensa. Es correcto, profesora. Para seguir delimitando el tema, es importante que se planteen preguntas guía que nos ayudarán a saber qué caminos tomar para la búsqueda de información. La base de estas preguntas puede ser: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Para qué? Por ejemplo, ¿qué descubrimientos ha habido últimamente sobre el megalodón? ¿Cómo y cuándo se extinguió? ¿Dónde se han encontrado fósiles de esta especie? ¿Por qué se han hecho varios estudios sobre el tema? ¿Quiénes son los investigadores más representativos del tema? ¿Para qué sería importante seguir investigando?
Nosotros les estamos mostrando un ejemplo de cómo se pueden plantear estas preguntas base para desarrollar nuestras preguntas guía. Pero ustedes pueden elegir las que crean necesarias, sobre todo las que cubran el interés que tienen en el tema que hayan elegido. Nosotros nos quedaremos solo con las 3 primeras. De esta forma, podemos delimitar aún más el tema. Bien, es momento de que entremos de lleno al aprendizaje que nos compete, por lo que les pido que escuchen algunas dudas de algunos alumnos sobre el mismo. Disculpe, maestra, también me confundo con la información que tengo que investigar, pues no sé qué páginas podría consultar y cómo identificar las ideas principales. ¿Qué es una monografía? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Yo creo que, como ellos, la mayoría de nuestras alumnas y alumnos, al momento de pedirles que elaboren un texto informativo como la monografía, no saben cómo hacerlo y no deben de preocuparse, pues para eso estamos sus profesoras y profesores para explicarles y apoyarlos. Así es, profesora Marisol. Y fíjate que he notado que no es que las alumnas y alumnos no sepan expresar sus ideas, sino más bien es que no saben cómo plasmarlas y además cuál es el formato de lo que les pedimos. Por ello, y para ayudar a responder estas preguntas que tienen, la profesora Marisol y yo vamos a ir construyendo paso a paso junto con ustedes una monografía. Esto, además de responder sus dudas, puede servirles para investigaciones futuras de otras asignaturas. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es tener claro lo que es la monografía. Y para ello, me gustaría que observaran y escucharan una respuesta de un alumno de primero de secundaria, cuando le preguntamos qué se le venía a la mente cuando escuchaba la palabra monografía. Él respondió: pues me acuerdo de los documentos que consigues en la papelería donde puedes encontrar información de un tema específico que te haya solicitado en la escuela. Nuestro alumno no está lejos de la definición de lo que es una monografía. Veamos por qué. Una monografía es un texto que describe y analiza un solo tema, ya sea de ciencia, literatura, arte, historia, etc. Se elabora a partir de información de distintas fuentes y de conocimientos de una o más autores. Resulta útil tanto para quien lo escribe como para los interesados en adquirir conocimientos generales y específicos sobre un tema. Muy bien. Ya que tenemos claro lo que es una monografía, es momento de que conozcan los pasos a seguir para elaborarla. Por lo que primero vamos a mencionarlos y luego desarrollaremos cada uno para obtener nuestro texto informativo final. 1. Elaboramos una lista con temas de interés y elegimos el más relevante. 2. Investigamos y ubicamos las ideas principales. 3. Organizamos la información por subtemas. 4. Revisamos nuestro borrador para usar expresiones variadas y no repetir palabras. 5. Presentamos nuestra monografía. Como pudieron observar, estos pasos son muy sencillos y se los vamos a demostrar realizando cada uno de ellos. ¿Te parece, maestra Cristina? Claro que sí, profesora Marisol. El primer punto que mencionaste es 1. Elaborar una lista con temas de interés y elegimos el más relevante. Para elegir un tema, lo primero que deben hacer es una lista de temas de su interés. Para elegir uno, pueden preguntarse: ¿qué me interesa saber? ¿Qué quiero descubrir? ¿Por qué me interesaría investigarlo? Lo que vamos a hacer en este momento es retomar lo que hizo la maestra Cristina con su alumno. ¿Se acuerdan? Ella nos mencionó que su alumno enlistó los temas de su interés y con estas preguntas que él le realizó decidió irse por el tema del megalodón. Bien, ahora pasemos con el segundo paso para la monografía, el cual consiste en 2. Investigamos y ubicamos las ideas principales. Aquí también retomaremos la estrategia que utilizamos al inicio de la sesión, la cual consiste en que con base en las preguntas guía realicemos una lista de preguntas para delimitar y guiar la investigación. Tomaremos las preguntas que ya habíamos elaborado sobre el tema del megalodón. Pues con estas preguntas podemos realizar la investigación. Pero ¿recuerdas, profesora Cristina, que una de las dudas de nuestros alumnos que observamos en el video fue: ¿qué páginas puedo consultar? Para que no se confundan.
Lo que les podemos decir es que confíen más en páginas científicas o especializadas que aborden el tema que seleccionaron. También revisen que sean seguras y confiables, observando que sean investigaciones de instituciones, corporaciones o empresas reconocidas. Hay que evitar fuentes de información no respaldadas por personas especialistas o instituciones. Con esto ya podemos investigar el tema. Ahora lo que nos falta en este segundo paso es leer los materiales de consulta que hayan elegido para ubicar información pertinente que corresponda a las preguntas planteadas. Las y los invitamos a participar junto con nosotras en el siguiente reto. Leeremos y ubicaremos las ideas principales en el siguiente texto sobre el megalodón, para que en casa nos ayuden a definir qué ideas principales podemos incluir en nuestra monografía, de acuerdo con las 3 primeras preguntas guía que mencionamos para investigar, las cuales son: ¿qué descubrimientos ha habido últimamente sobre el megalodón? ¿Cómo y cuándo se extinguió? ¿Dónde se han encontrado fósiles de esta especie? Ahora leamos con atención el texto para identificar las respuestas de estas preguntas, las cuales serán nuestras ideas principales. Por favor, maestra. Hasta ahora, la fecha estimada de la extinción del gigantesco tiburón prehistórico conocido como megalodón, diente grande, se situaba hace unos 2.6 millones de años. Sin embargo, un equipo de investigadores calcula que la fecha correcta de la extinción del megalodón se sitúa 1 millón de años antes, hace 3.6 millones. Tales conclusiones se dan gracias a los descubrimientos recientes de fósiles del megalodón registrados en California y Baja California. Si hoy en día sobreviven aún numerosas especies de tiburón mucho más pequeñas, ¿qué ocurrió para que aquella se extinguiera? Según una investigación reciente, la alta temperatura corporal del megalodón pudo resultar clave, lo que implicaba un metabolismo muy activo que requería grandes cantidades de comida. Esa necesidad de alimentarse con frecuencia resultó letal para el megalodón. Cuando la temperatura global aumentó y las presas del megalodón se fueron a aguas más frías. ¿Lograron en casa identificar las respuestas a las preguntas planteadas? Recuerden que la información que las responda es la que vamos a utilizar como ideas principales para nuestra monografía. Si aún no las han podido identificar, vayamos al párrafo para hacerlo. Para dar respuesta a las preguntas cómo y cuándo se extinguió, qué descubrimientos recientes había y en dónde se encontraron restos fósiles del megalodón, revisemos el texto. Al principio se menciona que un equipo de investigadores calcula que la fecha correcta de la extinción del megalodón se sitúa 1 millón de años antes, hace 3.6 millones. Así que subrayaremos esa información. Más adelante encontramos esta información: descubrimientos recientes de fósiles del megalodón registrados en California y Baja California. Esta información puede responder a la pregunta ¿dónde se han encontrado fósiles de esta especie? Subrayaremos también esta información. Finalmente, para responder a la pregunta ¿cómo se extinguió?, encontramos la siguiente información. La alta temperatura corporal del megalodón pudo resultar clave, pues tenía un metabolismo muy activo que requería grandes cantidades de comida. Y también esa necesidad de alimentarse con frecuencia resultó letal para el megalodón. Ahora que ya tenemos marcadas las ideas principales, vamos a extraerlas del párrafo y observarlas de manera individual. Estas las podemos incluir en fichas temáticas. Esto con el fin de tenerlas a la mano cuando sean necesarias. Recuerden que una ficha temática debe llevar diferentes aspectos como los siguientes: tema, subtema, ideas principales, fuentes de información. Como pueden observar, las ideas principales no están unidas, solo son ideas, por lo que tenemos que buscar la manera de organizarlas. Para ello, vamos a pasar a nuestro tercer punto para la elaboración de la monografía, que es 3. Organizamos la información por subtemas y unimos ideas. Imagínense que nuestras ideas principales son parte de las piezas de un rompecabezas y con ellas se construirá la monografía. ¿Recuerdan qué necesitamos para conectar las ideas en un texto? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para su organización? Les mostraremos nuevamente las ideas que hemos identificado hasta ahora
para que nos apoyen a organizarlas. Les sugerimos que analicen qué orden podría tener la información. Para ello les dejamos este esquema en el cual tendrán que acomodar según crean conveniente por subtemas. Los subtemas son descubrimientos recientes, extinción del megalodón, hallazgos fósiles, lugares. ¿Cómo lo ordenarían? Yo sugiero, profesora, que primero se toque el tema de la extinción, puesto que con ello podemos dar un preámbulo, es decir, con ello le proporcionaremos a los lectores información sobre este espécimen y lo que podrán conocer mediante esto. Estoy totalmente de acuerdo, profesora. Entonces, colocaremos este subtema en el mapa. Muy bien, ahora veamos qué subtema podría seguir. Nos queda el de descubrimientos recientes, hallazgos fósiles y descubrimientos de fósiles sobre la extinción del megalodón. ¿Cómo los podríamos organizar? Fíjate, profesora Cristina, que aquí me surgió una duda. Al mencionar los descubrimientos recientes, tal vez encontramos los hallazgos fósiles y también la forma en que se extinguieron. Entonces, si encontramos la información relacionada entre estos tres subtemas, ¿tendríamos que eliminar alguno? No necesariamente. Podemos organizarlos de tal modo que se unifiquen las tres preguntas en un mismo subtema. Entonces, ¿cuál sería para ustedes en casa la propuesta del subtema nuevo que podría unir estas ideas principales en uno solo? ¿Cuál sería tu propuesta, profesora Cristina? Mi propuesta sería descubrimientos de fósiles sobre la extinción del megalodón. De esta forma, mencionamos todos los subtemas que teníamos anteriormente. Tomen en cuenta que este tipo de cambios se pueden presentar al hacer una investigación. Por ejemplo, teníamos pensado 3 subtemas distintos. Sin embargo, al hacer la organización de las ideas, encontramos que se podían unificar. Estos cambios son válidos según lo necesite nuestro trabajo. Ahora que ya tenemos organizada la información en un subtema o subtemas de acuerdo con la información que investiguen y de las preguntas que se hayan planteado, debemos unir nuestras ideas, por lo que aquí necesitaremos la ayuda de los marcadores textuales, pues esa es su función. Lo que vamos a hacer a continuación es que observen en casa los marcadores textuales que podrían ser de utilidad para unir estas ideas y tenga cohesión nuestro párrafo del primer subtema. La maestra Cristina y yo vamos a hacer lo mismo y juntos comprobaremos si el marcador que proponemos sería el conveniente. ¿Qué relación hay entre ambas ideas? ¿Una se contrapone a la otra? ¿Amplía la información? ¿Una ejemplifica a la otra? ¿Expresan una causa y consecuencia? Exacto, es esta última, por lo que podría quedar el que dice ya que, porque de esta manera se podría explicar por qué se modificó la fecha de la extinción. Asimismo, tendríamos que incluir una palabra más después del marcador para que el texto tenga coherencia, por lo que propongo que se incluya la palabra hubo después del marcador textual. La tercera idea está relacionada con las dos primeras, pero tienen que dar una nueva explicación, por lo que se separan con un punto y seguido. Esto quiere decir que solo uniremos las últimas dos ideas con un marcador textual. Entre las dos ideas hay una relación de reformulación, así que yo digo que sería, es decir. ¿Cómo ven en casa? ¿Creen que ese sea el correcto? ¿Qué me dices tú, profesora Cristina? Para verificar que realmente es correcto, leamos el texto completo. Un equipo de investigadores calcula que la fecha correcta de la extinción del megalodón se sitúa 1.000.000 de años antes, hace 3.6 millones, ya que hubo descubrimientos recientes de fósiles de megalodón registrados en California y Baja California. La alta temperatura corporal del megalodón pudo resultar clave, pues tenía un metabolismo muy activo que requería grandes cantidades de comida. Es decir, esa necesidad de alimentarse con frecuencia resultó letal para el megalodón. Con ello, podemos ver que las elecciones fueron correctas debido a que tienen coherencia y cohesión. Es decir, se entiende cada una de las ideas. Profesora Cristina, aunque las ideas están debidamente relacionadas con los marcadores textuales, hay algo que se escucha muy repetitivo. Yo creo que sí.
Y con esta observación que hiciste y que muy seguramente observaron en casa, pasamos al siguiente punto, el cual consiste en 4. Revisamos nuestro borrador para usar expresiones variadas y no repetir palabras. Veamos nuevamente nuestro texto del primer subtema e identifiquemos la palabra que se repite. Como pueden observar, la palabra repetida es megalodón, por lo que tenemos que hacer uso de estrategias como buscar sinónimos, usar pronombres, anáforas o reformuladores que nos ayuden a variar estas expresiones. La primera palabra repetida se queda y empezamos a sustituirla a partir de la segunda, la cual podría ser reemplazada por el pronombre él. La tercera repetición la podemos sustituir por un recurso anafórico que sería este, y de esa manera evitar la repetición. La última repetición podemos reemplazarla por un sinónimo, el cual sería criatura. Con esto llegamos al último punto de la elaboración de una monografía, el cual es 5. Presentamos nuestra monografía, por lo que a continuación vamos a presentar una parte de la monografía, la que hemos trabajado. Profesora, ¿no te parece que olvidamos un pequeño detalle? Tenemos que titular nuestra monografía. Yo propondría que el título fuera Los misterios del megalodón o Conociendo al megalodón. Concuerdo con el de Conociendo al megalodón. Muy bien, entonces nuestro texto final, con el título y subtema acordado para la monografía, quedaría así. Conociendo al megalodón. Descubrimientos de fósiles sobre la extinción del megalodón. Un equipo de investigadores calcula que la fecha correcta de la extinción del megalodón se sitúa 1 millón de años antes, hace 3.6 millones, ya que hubo descubrimientos recientes de fósiles de él registrados en California y Baja California. La alta temperatura corporal de este pudo resultar clave, pues tenía un metabolismo muy activo que requería grandes cantidades de comida, es decir, esa necesidad de alimentarse con frecuencia resultó letal para esta especie. Con esto hemos llegado al final de nuestra sesión sin olvidar los pasos que descubrimos que debemos llevar a cabo para elaborar una monografía. Recuerden que los pasos para hacer una monografía son: elección del tema. La primera etapa en el proceso de elaboración de una monografía es escoger el asunto o tema a tratar. 2. Búsqueda bibliográfica. La búsqueda bibliográfica no es más que conseguir toda la información disponible sobre el tema que estamos investigando. Libros, revistas, artículos de prensa, fotografías e imágenes, programas audiovisuales, entre otros. Son herramientas que podemos utilizar para aprender e indagar sobre el tema. 3. Documentación. En la documentación, escogemos ordenadamente el material que nos va a conducir a la solución del problema estudiado. 4. Construcción. En la construcción seleccionamos el material y lo clasificamos en el orden en que queremos usarlo. 5. Redacción. Corresponde a poner por escrito el desarrollo del tema. Los invitamos a que comenten y compartan con su familia lo que trabajamos en esta sesión y ubiquen en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado, escribe una monografía y realicen las actividades relacionadas a este. Agradecemos mucho la atención de todos ustedes y les recordamos que sigan cuidándose desde casa. Yo soy la profesora Marisol Salgado Mendoza. Y yo, la profesora Cristina Mosco Alfonso. Y los esperamos pronto aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas
nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.